¿Cómo fueron tus inicios? Porque tú eres ingeniero, como comentaba al principio, en electrónica. ¿Cómo Sí. partiste en esto? ¿Por qué te interesas por esta carrera? ¿Y cómo después desde allí llegas a interesarte por emprender? Mi papá fue empresario. Tuvo una sociedad por 34 años con un señor que es chileno, que era chileno porque falleció. Y en esa empresa, mi papá tenía una empresa, no sé, hago como la similitud con estos galpones de Quilicura, que son así grandes, ¿no? Así como esa área industrial. Se encargaba de la parte de reparación de maquinarias electromecánicas. Entonces había como tres grandes áreas. Estaba la oficina de mi papá, que era como bonita, arreglada. En el medio estaba la parte electromecánica, que a mí no me gustaba para nada porque siempre estaba llena de grasa, olía a diésel, a benzina, como todos esos olores. Y luego estaba la parte que a mí me gustaba. Era como un galpón blanco, cerrado, con aire acondicionado, las mesas blancas, así como los laboratorios que uno ve ahora también en las universidades. Y allí, en ese laboratorio, trabajaba el socio de mi papá, porque él se encargaba de la parte de electrónica. Entonces, yo te estoy hablando, o sea, le estoy comentando de cuando yo tenía como 4 años, más o menos. O sea, mis recuerdos desde que tengo un uso de razón, 4 años por allí. A mí me encantaba esa parte. Yo veía las tarjetas electrónicas y yo como que le hacía similitud. Bueno, esto es un condominio. No sé, un condensador es no sé, un tanque de agua. Un relé es una casita. Una resistencia es un carrito. En mi cabeza yo no tenía pues la noción de lo que eso realmente era, pero sí me encantaba jugar con eso. Y era la parte que me gustaba, o sea, yo siempre llegaba, cuando me tocaba ir a la empresa de mi papá, yo llegaba a la oficina y como que bordeaba toda la empresa y me iba a la parte electrónica. Y bueno, ya después sí, cuando estaba un poquito más grande, este socio de mi papá, que se llamaba Enrique Palma, un señor chileno maravilloso que fue a Venezuela, porque en la región donde yo vivía, que era el estado Bolívar, allí eso fue un polo de desarrollo industrial, entonces fueron muchas personas chilenas. De hecho, en la universidad que yo estudié, muchos de mis profesores eran chilenos, ¿no? También. Entonces él después sí me fue enseñando, me fue metiendo más en ese mundo de la electrónica. Entonces, de la electrónica y el emprendimiento yo lo tengo desde que nací prácticamente, porque lo vi de siempre. Ahora, pero les voy a contar una historia, porque ustedes dirán, bueno, ella estudió electrónica porque quizás su papá era lo que quería, ¿verdad? Se iba a quedar con el negocio. Porque eso es lo que uno puede pensar, no, se va a quedar con la herencia. Bueno, déjeme decirle que no fue así. Cuando uno ve un perfil de LinkedIn, uno dice, ¡ay, qué bonito! ¡Wow, qué espectacular! Aquel es gerente, aquel es director, qué increíble. Pero tú no sabes todo lo que hay detrás de esa historia. Eso es como que ver una manzana bonita y por dentro tiene sus huequitos, su gusanito que se la comió, su pedacito podrido. Y en mi caso, a mí me pasó que cuando me tocó hacer como la PSU, que es el equivalente, acá en Chile es la PSU para entrar a la universidad, yo le dije a mi papá, no, yo voy a estudiar electrónica. Mi papá me dijo, no. O sea, y mi papá no era como esos papás actuales que dicen, no, está bien, no, bueno, vamos a dialogarlo, vamos a llevarte al psicólogo. No, nada que ver. O sea, era de esos empresarios así tajantes que no, eso no. Y yo le decía, ya, ¿por qué, papá? Porque tú no vas a conseguir trabajo. Me decía, tú no vas a conseguir trabajo, hija. No hay trabajo en esa área para las mujeres. Tú tienes que entender que está bien que a ti te guste, que tú lo sepas, que seas buena, pero nadie te va a dar la oportunidad. Creo que una lección o algo que yo aprendí era que mi papá me quería proteger, porque en su momento, en su época y realmente un poco en la sociedad que nosotros vivíamos, era difícil que me dieran empleo, no estaba así tan sencillo. Pero yo qué hacía, bueno, en ese momento, también voy a ser sincera, no había internet. O sea, en mi ciudad no llegaba el internet. Yo no tenía un teléfono inteligente ni nada de esas cosas, pero sí había biblioteca, ¿sí? Eso sí había. Entonces yo iba a la biblioteca, yo veía las revistas de tendencias tecnológicas y por ahí aparecía una que otra mujer. Entonces yo decía, bueno, pero quizás acá, en mi provincia, no hay, pero yo sé que en el mundo sí hay más oportunidades y pues mi vida es más que la provincia. Mi papá no accedió, esto es real, mi papá no accedió. Ahí entró mi mamá, la que dialogó. Mi mamá fue muy inteligente en ese aspecto porque le decía a mi papá, mira, pero ven acá.
Tú sabes que hay una carrera que es la ingeniería industrial, y ella ahí, si tú la dejas que ella estudie eso, ella se puede ir por gerencia y va a conseguir trabajo y por administración. Y a mí me decía, mira, si tú estudias ingeniería industrial, puedes hacer un posgrado en electrónica, en esa área de tecnología que a ti te gusta. Entonces fue mediando con los dos, pero con dos historias distintas. Y ahí mi papá hizo una contraoferta, que les cuento. Mi papá llegó y me dijo, mira, si tú desistes de eso de estudiar electrónica y estudias contaduría, administración o estudias odontología, te creo la empresa. Mientras tú estudias, yo te creo la empresa, te consigo a los colaboradores, a los clientes, porque claro, como estaba en este mundo de empresarial, obvio que me iba a conseguir clientes para llevarle la contabilidad y todas esas cosas. Y yo dije, no. Entonces a la final ganó mi mamá, que era muy buena negociando. Y yo ingresé a la universidad por ingeniería industrial. Ahora, lo que yo sí hice es que yo procuré ingresar en una universidad que diera ingeniería industrial y que diera electrónica. Entré a la universidad en el primer semestre por mi carrera de ingeniería industrial y me preparé mucho, vi qué requisitos se necesitaban para cambiarse de especialidad y al primer semestre me cambié a electrónica. Entonces ya mi papá estaba como, bueno, ya está en su carrera y está estudiando. Y un día ya al segundo semestre llegué y les dije, miren, es que me cambié. Y mi papá quedó así como, bueno, no vas a conseguir trabajo. O sea, igual me apoyó, o sea, mi papá me apoyó en toda mi carrera, me ayudó en todo lo que yo necesitaba, pero siempre me decía que no iba a conseguir trabajo. O sea, no, pues trabajo no va a conseguir. Pero esa es mi historia y de verdad que la cuento desde toda la franqueza porque no siempre lo que vemos es toda la historia completa y cuando uno va a tomar decisiones en su carrera y en su vida empresarial, cuando te dedicas al emprendimiento, es bueno que tengas la mayor cantidad de caras posibles de una situación para que uno también pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Yo no me quedé con la electrónica por soberbia ni por terca, no, me quedé primero porque era una pasión, pero yo sabía que si bien en mi provincia no habían tantas oportunidades, sí en el mundo se estaban generando. Fue lo que me llevó ya finalmente pues a llevarle la contraria a mi papá en eso. Y pudiste comprobar después, encontrar oportunidades como ingeniero electrónico. Sí, bueno, es algo confidencial. Mi papá nunca me dijo, lo lograste. No, estaba muy feliz, eso sí, pero como que nunca dijo, que lograste trabajo. Entré a la universidad a los 17 años, jovencita, muy jovencita, y me titulé a los 21. Yo cuando estaba terminando mi práctica profesional, que la hice en la industria minera, me acuerdo, me llamaron de una empresa que brindaba servicios en la industria petrolera para Brasil, para Venezuela y el Medio Oriente. Entonces yo empecé a trabajar con mi carta de finalización que te dan en la universidad y cuando ya me tocó mi graduación, yo me pude costear todo. Mi toga, mi birrete, mi anillo, mi fiesta, todo porque ya trabajaba. Así que yo nunca he estado sin trabajo, jamás. O sea, nunca he estado sin trabajo porque sea mujer, porque estaba en electrónica o en el área de tecnología, no, nunca, de verdad que no. Pienso, y esto también lo transparento, sobre todo a la gente, si llega personas o jóvenes que llegan a ver esta entrevista, los papás nos lo dicen porque nos quieren, o sea, nos están cuidando, ¿no? Pero dentro de ese cuidado también existen muchos juicios de ellos, finalmente. Y uno tiene que evaluar bien si se queda con ese juicio, cómo lo lleva, y tomar finalmente la pasión de uno, pero con precaución, ¿no? Como que teniendo conciencia.